Esta es la guía 10 sobre ley de Ohm. Nosotros habíamos visto previamente como repaso el cálculo de resistencias tanto en serie como en paralelo. Y ahora vamos a ver una de estas leyes que regula la naturaleza, en el cómo se comportan estos fenómenos eléctricos y que me relaciona corriente, resistencia y voltaje. Vamos a partir. Esta ley de Ohm, esta ley me relaciona estas magnitudes que les comentaba y que George Simon Ohm encontró experimentalmente, ¿ya? Mediante experimentos no tan difíciles de realizar, se puede obtener un gráfico. Hoy en día con la tecnología que tenemos es mucho más sencillo. Gráficos en relación al voltaje, intensidad y resistencia. Y una vez que se tiene este gráfico, se puede trabajar con un poco de matemática, de forma que se obtenga esta relación a la que llegó Ohm. La relación a la que me refiero, la relación matemática, es esta de aquí abajo. Voltaje igual intensidad por resistencia. Y tal como se señala ahí en el cuadrado, me dice que el voltaje de un circuito, la intensidad de corriente que circula por él y la resistencia conectada están totalmente relacionados entre sí. El voltaje es directamente proporcional a la intensidad de corriente, es decir, si aumento la intensidad, aumento el voltaje. Por otro lado, la resistencia también se comporta de esta forma. Si aumento la resistencia, aumento el voltaje. Entonces, si vemos la relación matemática que hay, el voltaje se calcula solamente multiplicando intensidad por resistencia. No se necesita nada más que eso. Voltaje igual intensidad por resistencia. Cuando yo lo estudiaba, me lo aprendí como VIR, ponía B y R y el igual después de la B. Tenía otros compañeros en mi nivel que se lo aprendían con una oración. Cuando ustedes le dicen ve hacia allá, lo que usted debe hacer es ir hacia allá. Entonces ve igual ir. Es otra forma que ellos tenían para aprenderlo. Eso como ayuda si es que se lo quiere memorizar. Y aquí están las unidades de medida. El voltaje se mide en volt, la I, que es la intensidad, se mide en amper, que es cuánta carga pasa por unidad de tiempo, y la resistencia se mide en ohm. Y aquí hay un ejemplo que vamos a ver. Tenemos entonces un circuito por el cual circula una corriente de 2 amperes. El valor de la resistencia es 22 ohm y me preguntan por el voltaje. Nosotros tenemos aquí la fórmula que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Es decir, esa intensidad que me dan y esa resistencia las debemos multiplicar. Así que anotamos los datos. Luego la fórmula que recién la habíamos visto, voltaje igual a intensidad por resistencia. Y finalmente se multiplican, se reemplazan. Entonces sería 2 por 22. Y eso nos da un total de 44 y la unidad de medida es el voltaje, el volt. Y con eso se resuelve este primer problema. ¿Comentarios al respecto? ¿Es difícil? ¿Se ve difícil? ¿Se ve complicado? ¿O qué cosas creen ustedes que les van a complicar? Profe, disculpa que preguntó. Si es que hay algo que les dificulte, si ven que esto es sencillo. Pues hasta ahora no es tan difícil. Ya, súper, Eh, Se entiende bien. súper. Vamos a seguir avanzando entonces. De aquí en adelante son puros ejercicios, porque esto es lo único, es voltaje igual intensidad por resistencia. No hay mayor complejidad en lo que es la ley de Ohm. Ahora, la dificultad puede venir en el cómo despejo cada una de las variables según lo que me pregunten. Y para allá vamos.
Hay dos preguntas que las voy a tachar, las voy a cubrir. Lo mismo acá abajo lo voy a cubrir para que no vean y lo vayamos viendo de a poco. Lo que sí les voy a anotar, la fórmula para el voltaje, que era voltaje igual intensidad por resistencia. Entonces vamos con la número 2. Voy a ir haciendo preguntas, si no responden voy a ir haciendo preguntas dirigidas a cada uno de ustedes. ¿Cuál es el valor de la intensidad de la corriente eléctrica en el circuito? Y en el circuito me muestran un voltaje igual a 12 y una resistencia igual a 20. Entonces me piden la intensidad. ¿Cómo o con qué expresión matemática yo puedo calcular la intensidad? ¿Alguien tiene alguna forma de obtenerla? ¿Algún proceso para poder encontrar esta forma? Pero, profe, no tengo una fórmula, pero sé que se saca con el voltaje y la resistencia. Ya, súper. No, Vamos a llegar a esa fórmula entonces. Tenemos voltaje igual intensidad por resistencias. Lo que a mí me piden es, lo voy a encerrar acá, la intensidad. Por lo tanto, si debo despejar la intensidad, es la resistencia la que debo pasar al otro lado. Si aquí está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado la resistencia? ¿Qué operación pasa haciendo? Dividiendo. Súper bien. Entonces, al otro lado la resistencia pasará dividiendo. Así que la expresión que me quedaría sería que la intensidad es igual al voltaje dividida por la resistencia. Y esa es la expresión que vamos a utilizar, porque ahí yo tengo la intensidad despejada. ¿Ya? Entonces lo voy a anotar acá como ecuación número 2, que la vamos a ir utilizando. Intensidad igual voltaje partido por resistencia. Entonces, tenemos los datos que nos da el problema. La resistencia vale 20, el voltaje vale 12. Tenemos la fórmula, que lo acabamos de despejar. Intensidad va a ser voltaje partido por resistencia, por lo tanto, lo único que nos falta es reemplazar 12 partido por 20. Y al resolver ello con calculadora, no hay ningún problema en usar calculadora, nos daría 0,6. Entonces la intensidad que quizás podría ser un poco más complicada para llegar a obtener, ya tenemos la fórmula. No es necesario que hagan todo este proceso de nuevo para poder despejarla, porque ya tienen a mano la expresión que me sirve para poder calcularla. Vamos con la pregunta 3. Partimos muy similar. ¿Cuál es el valor de la resistencia? Tengo la intensidad, tengo el voltaje, pero no sé cuál es el valor de la resistencia. Nuevamente, ¿alguien tiene alguna estrategia, alguna idea de cómo obtener una expresión para calcular la resistencia? ¿Es Sí, como lo mismo para sacar intensidad? O... exacto, es lo mismo. Hay que hacer el mismo proceso en que vamos a tener que despejar. Muy bien, Rafaela. Entonces, como lo que quiero resistencia es la intensidad la que debo despejar. ¿Cómo me quedaría entonces? Voltaje dividido en intensidad. Perfecto, muy bien. Felicitaciones, muy bien. Entonces, como lo que yo quiero es despejar la resistencia, la intensidad la debo pasar al otro lado. Y si estaba multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, tal como usted dijo, la resistencia en este caso va a ser el voltaje
dividido por la intensidad. Lo voy a anotar acá como fórmula 3, porque la voy a guardar para los problemas que vienen más adelante. Resistencia es igual a voltaje partido por la intensidad. Entonces, acá en el ejercicio, anotamos los datos. La intensidad es 0,5, el voltaje es 12. La fórmula es esta, a la que llegamos recientemente. Y al reemplazar, nos quedaría 12 partido por 0,5. Solamente se obtiene eso reemplazando. Y nos da como resultado 24 ohm. Hasta aquí. ¿Dudas, consultas? ¿Qué es lo que les parece más difícil? ¿Qué es lo que ustedes sienten que si estuvieran solo frente al problema no podrían encontrar? ¿Se ve fácil hasta ahora? Sí, O sea, igual a veces un poco enredado, pero sí se entiende. ¿Pero qué es lo que se le enreda a usted? ¿O qué considera que puede Eh, ser enredado? es que, no, es como que yo me confundo más que nada como en la Ah, fórmula de... No es nada. ya, ahí vamos a ir viendo entonces problemas para que nos vayamos como entrenando en esto de reconocer las fórmulas. Ya. Entonces, como ustedes pueden ver a su izquierda, están estas fórmulas que nos van a permitir tener a la vista rápidamente las expresiones matemáticas que podríamos usar. No van a usar nada que no sea esto, ¿ya? Vamos entonces al siguiente problema, el número 4, que también voy a tapar. Y voy a tapar acá. Entonces vamos a ir haciendo preguntas de a poco para ir abordándolas. El problema me pregunta, ¿cuál es el valor de la intensidad de corriente en el circuito? Entonces, solamente leyendo la pregunta sin ver el dibujo, ¿qué fórmula debería yo utilizar? Si me pregunta cuál es la intensidad de corriente. ¿La 1, la 2 o la 3? la 2. Muy bien, vamos a usar la 2, porque es la que tiene la letra I sola. Está despejada la I, que corresponde a la intensidad. Ahora, ¿cómo podría hacerlo si acá no tengo una resistencia, sino que tengo 3 resistencias? ¿Cómo podría hacerlo para poder llegar a conocer la intensidad usando la fórmula 2? Sacar la resistencia total. Muy bien. Esa resistencia total que usted dice que es, la llamábamos la clase pasada, resistencia equivalente del circuito, ¿cierto? Entonces, ahora debemos encontrar esa resistencia equivalente. Voy a hacer una pregunta dirigida a alguien. No va a ser una pregunta al aire, sino que le voy a preguntar directamente a uno de ustedes en relación a esa resistencia equivalente. Alberto Huerta, puede responder por chat o puede responder por micrófono, no hay problema. Este circuito que estamos viendo, ¿se encuentra en serie o en paralelo? ¿Y por qué? Ya, me dice por interno que está en serie. ¿Y por qué usted cree que está en serie? Está bien la respuesta, pero ahora necesito el por qué. ¿Por qué está en serie? Ya, alguien tiene Alberto me dice que no sabe por qué estaría en serie, pero él lo reconoce como serie. ¿Alguien tiene alguna idea del por qué ese circuito se encuentra en serie? Porque
Las resistencias están como seguidas y no hay como partes entrecortadas. No sé si me explico bien. Sí, súper bien. De hecho, la corriente tiene solo un camino por seguir. Así que sí, ese es el argumento. Muy bien. Tenemos entonces un circuito que tiene resistencia en series y tal como dijo Rafaela, hay que calcular esa resistencia equivalente. Ahora voy a dirigir otra pregunta. Y esta vez va a Constanza Jopia. Constanza, puede responder por chat o por audio. ¿Cómo se calculaba la resistencia equivalente para un circuito como este, un circuito en serie? Para el circuito en serie, Sí, para el circuito en serie. gracias. Disculpe, Constanza, no se le escuchó. Se suman todas las resistencias. Ah, ya, súper bien, muy bien, muy bien, muchas gracias. Entonces, tal como dice, primero vamos a tener que calcular esta resistencia equivalente sumando todas las resistencias. Entonces, vamos a anotar los datos. Tenemos el voltaje, que son 24, y mis resistencias, que serían desde la 1 a la 3, 15, 20 y 10. Entonces, vamos a aplicar las fórmulas que teníamos aquí, que era la fórmula para la intensidad, la número 2, y la de la resistencia equivalente que dijo Constanza, que es sumar cada una de las resistencias. Sumamos las resistencias, 15 más 20 más 10, y obtenemos una resistencia equivalente de 45. Luego de eso, lo reemplazamos en la segunda fórmula. Reemplazamos el voltaje, que era de 24, y esta resistencia que nos dio de 45, y con eso obtenemos la intensidad, que es aproximadamente 0,53. Aquí no es que sea difícil, porque ya ustedes ahora se enfrentaron una vez a un problema con estas características. Ahora ustedes pueden replicar el paso a paso que nosotros hicimos, ¿ya? Y estas resistencias que están en serie son más fáciles de poder calcular. Recuerden que cuando las resistencias estaban en paralelo era más difícil, pero aquí no. Aquí es solamente llegar y sumar las resistencias. Vamos con el siguiente problema. Actividad número 2. Estas ya son las actividades que quedan para ustedes, pero de todas formas vamos a hacer un par de ejercicios de estos. Vamos a hacer la número 1. Me pregunta, ¿cuál es la intensidad de corriente que atraviesa un circuito que tiene una resistencia de 45 ohm y entre los extremos hay una diferencia de potencial, es decir, un voltaje de 45 volts, perdón, de 60 volts? ¿Alguien tiene una idea de cómo poder abordarlo? ¿Qué ecuación usar, la 1, la 2 o la 3? Si me preguntan cuál es la intensidad o calcular la intensidad, ¿cuál de estas relaciones tendré que utilizar? Ya voy a empezar a preguntar uno por uno. Sofía Soto, si me preguntan y me piden calcular la intensidad de las tres ecuaciones que tenemos ahí, la primera es voltaje igual intensidad por resistencia, la segunda intensidad igual al voltaje dividido por la resistencia, y la última me dice que la resistencia es igual al voltaje dividido por la intensidad. Y me piden calcular la intensidad, no utilizarla para calcular otra cosa. ¿Cuál de esas tres ecuaciones es la que me serviría? La número 1. ¿Y ahí por qué usted cree que es la número 1?
¿Por qué usted cree que es la número 1? La número 1 me dice voltaje igual a intensidad por resistencia, es decir, para calcular el voltaje multiplique intensidad por resistencia. La número 2 me dice, para calcular intensidad divida voltaje por resistencia. Y la 3 me dice, para calcular resistencia divida voltaje por intensidad. ¿Alguien se da cuenta cuál sí debería ser la respuesta correcta? ¿La 1, la 2 o la 3 para poder utilizarla? ¿En la 1, profe? Ya, lo que pasa con la número 1 es que No, la número... profe, me refiero a si es la Ah, sí. pregunta 1 de la... es la Exacto. 2. Exacto, ya, súper bien, súper bien. Ahora sí, como la pregunta 1 me pide calcular la intensidad, es la ecuación número 2, aquella que tiene la expresión para calcularla. Me dice que la intensidad se calcula dividiendo voltaje por resistencia. Entonces, si nosotros nos vamos a marcar los datos, tenemos resistencia, que es 45, y tenemos voltaje, que es 60. Entonces, la expresión para la intensidad sería voltaje, es decir, 60, dividido por la resistencia, que son 45. Y al calcular eso en la calculadora, nos da un valor de 1,3 amperes aproximadamente. Solamente se reemplaza y se calcula. Ahí está. Vamos a hacer la número 3. Entre los extremos de un conductor hay una tensión o voltaje de 4 volts. Con eso ya me están dando un dato. Me dicen que el voltaje es de 4. Pasa una corriente de 0,6 amperes. Tengo otro dato, la corriente. Y me preguntan por la resistencia. ¿Qué operación tendré que hacer entre los 4 volts y los 6 amperes para poder conocer la resistencia? Voltaje dividido en intensidad. Muy bien. Súper bien. Entonces, tal como usted se pudo haber dado cuenta, debemos usar la relación número 3 y reemplazar con voltaje y con intensidad en esa división. Así que vamos a reemplazar. Tenemos que la resistencia será igual al voltaje, que es 4, dividido por la intensidad, que es 0,6. Y al hacer en la calculadora 4 dividido por 0,6, nos da una resistencia aproximada de 6,7 ohm. Si se dan cuenta, ustedes ya tienen todas las fórmulas que van a utilizar en relación a la ley de Ohm. La dificultad ahora es, con los datos que tienen, ver cuál de esas fórmulas pueden utilizar para poder resolverlo. Vamos a hacer un último problema. Vamos a bajar, vamos a hacer uno que está en un circuito. Vamos a hacer la número 6. Entonces, me pide cuál es el voltaje o diferencia de potencial para este circuito. Como datos tenemos la intensidad de corriente, que es 0,4, la resistencia, que es 56, y me faltaría entonces esta diferencia de potencial. Voy a preguntarle a Lucas Acuña. Lucas, ¿cuál de las 3 fórmulas será aquella que debo utilizar en este problema?
¿Cuál cree usted? Me pide calcular el voltaje. ¿Cuál de esas fórmulas me dará como resultado el voltaje? ¿Alguna idea, Lucas? Puede ser por chat o por audio la respuesta, no hay problema. Dar el voltaje. Sí, para calcular el voltaje. Lucas me respondió por interno y respondió correctamente. Me dijo que hay que multiplicar la intensidad por la resistencia. Es decir, vamos a utilizar la número 1. Por lo tanto, voltaje es intensidad por resistencia y en este caso la intensidad es 0,4 y la resistencia es de 56. Así que en la calculadora ponemos 0,4 por 56. ¿Y eso da el voltaje? Exacto. Y esa simple multiplicación nos va a dar el voltaje de 22,4. La unidad de medida es el... profe, me perdí. ¿A dónde se perdió? En lo último que hizo. Ya. Me dice que el voltaje se calcula con intensidad por resistencia, solamente haciendo esa multiplicación. Entonces, si nosotros vemos el circuito, tenemos que la intensidad vale 0,4. Se las voy a marcar aquí. Intensidad 0,4 y resistencia 0,6. Así que lo único que me quedaría es reemplazar aquí en la fórmula. Intensidad y resistencia. Tengo la intensidad. Tengo la resistencia. Así que la multiplico. Y al multiplicarlo me da 22,4. Ya. Súper. ¿Alguna duda, consulta que les queda al respecto? Si se dan cuenta, el contenido de ley de Ohm fueron 2 minutos, 3 minutos, y lo demás es solamente ejercitar, ¿ya? Tienen estas 3 expresiones. Como siempre les recomiendo tener quizás una hoja o un lugar donde ir anotando estas fórmulas que van conociendo para que las tengan a mano y sepan dónde usarlas. Y el resto de ejercicios que hay en esta guía corresponde a la guía número 10. Ustedes pueden recurrir a ella, ya les fue enviado. Está el solucionario también de esta guía número 10 enviado a ustedes. Hay un video también al respecto, así que también cualquier duda que les quede, ustedes me la hacen llegar. No sé si tienen alguna duda o comentario final que quieran hacer. Si no es así, hasta aquí queda la clase.